Domingo 6 de noviembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, estamos en el capítulo 20 del Evangelio de San Lucas. Estamos ante las últimas discusiones que tiene Jesús en Jerusalén antes de ser crucificado. Sabemos que Jesús tuvo discusiones con distintas sectas, en ocasiones con los fariseos, en ocasiones con los herodianos, con escribas. En este caso, Jesús tiene una discusión con una secta llamada saduceos. Los saduceos eran una secta judío materialista que más bien conformaban como una especie de partido político religioso. Surgen hacia el siglo II a.C. y desaparecen hacia el siglo I después de Cristo. Tenían una enorme influencia del espíritu griego y eran personas bastante adineradas, ocupaban cargos muy importantes, pero repito, eran materialistas, de manera que negaban la existencia de los ángeles, de los espíritus, del más allá y por supuesto, como vemos en el Evangelio, de la resurrección. Y en cuanto a la Biblia, solo creían en los primeros 5 libros, en el Pentateuco. Por eso, la discusión que tiene Jesús con ellos hoy tiene mucho sentido. Vamos a reflexionar 3 mensajes. Primero, no sabes más que Dios. Segundo, ¿quién interpreta la palabra? Tercero, no sigas a un Dios de muertos. Vamos con el primer punto. No sabes más que Dios. Vemos que el Evangelio comienza diciéndonos que algunas personas de esta secta de los saduceos se le acercan a Jesús y le dicen: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, y sigue el texto proponiendo esta hipotética historia de una mujer que se casa con 7 hermanos y a ninguno le da hijos. Esto, queridos amigos, lo hacen los saduceos refiriéndose a una ley judía llamada la ley del levirato, que se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 6. Dice así: si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber del cuñado. El primer hijo que de ella tenga retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no se borrará de Israel. Hasta aquí el texto del Deuteronomio. Entonces, como vemos, los saduceos querían poner una trampa a Jesús, porque estaban justificando la no creencia en la resurrección con estos casos hipotéticos. Por supuesto, como vamos a ver en el segundo punto, Jesús les va a enseñar exactamente lo que significa ese texto. Y Jesús les va a enseñar a interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Pero detengámonos en este punto. Los saduceos, queriendo saber más que Jesús, mostrándose más conocedores que Dios de la propia palabra de Dios. Y aquí yo creo que debemos meditar un tema bien importante en nuestros tiempos: las falsas interpretaciones bíblicas, las erradas interpretaciones bíblicas. Yo creo que nos encontramos en un tiempo que, como nunca,
está sometido a una enorme multiplicidad de interpretaciones bíblicas. Y amigos, que denominaciones protestantes, que por supuesto están fuera de la iglesia, tengan distintas interpretaciones bíblicas de ciertos textos que durante 2000 años hemos interpretado los católicos de la misma manera, pues esto nos sorprende. Viene sucediendo desde el siglo XVI. Es más, desde finales del siglo I ya empezaron a surgir herejías que con falsas interpretaciones bíblicas trataban de torcer la doctrina. Lo realmente preocupante es que hoy, en el seno de la propia iglesia, escuchamos unas interpretaciones de ciertos textos que se alejan completamente de lo que durante 2000 años hemos predicado, de lo que durante 2000 años hemos creído. Y entonces, textos que sabíamos que significaban algo porque así lo dijo el magisterio de la iglesia, porque así lo han predicado los santos, porque hubo mártires que estuvieron dispuestos a dar la vida por esto, pues resulta que hoy se reinterpretan de una manera bastante ligera. Y entonces resulta que la Biblia ya no condena ningún pecado, que lo que creímos que era pecado durante 2000 años, repito, ya no lo es. Entonces aquello que en la Biblia suene fuerte para la sensibilidad del hombre posmoderno, del hombre actual, entonces ahora lo estamos reinterpretando, porque creemos saber más que Dios, porque desafortunadamente tenemos algunas personas que incluso ocupan importantes cargos dentro de nuestra amada iglesia, que están queriendo hacer una relectura de la palabra que termina vaciándola de contenido y ajustándola completamente a los cambiantes criterios del espíritu del mundo. Tal vez por eso el apóstol San Pablo advertía en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 2 al 4, lo siguiente: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Hasta aquí el texto bíblico. Amigos, créanme que estamos viviendo esto que profetizó el apóstol San Pablo. Antes, repito, las herejías estaban afuera, la iglesia identificaba estas herejías y rápidamente los herejes eran retirados, alejados. Desafortunadamente hoy tenemos dentro de nuestra propia iglesia personas que predican doctrinas completamente opuestas a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, a lo que han creído los santos durante 2000 años, y sin embargo, ahí siguen confundiendo al pueblo de Dios. Pero debemos decir que el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, tiene un olfato para detectar todo este tipo de cosas. Lo experimenta uno cuando personas que no tienen muchos conocimientos teológicos se le acercan a uno preocupados porque escucharon en cierta predicación algo que no les gustó. Ellos no sabrían explicar exactamente por qué no les parecía bien, pero uno se da cuenta que los fieles, la gente sencilla y humilde, los anahuín, los pobres del Señor, siguen queriendo la fidelidad a lo que hemos creído siempre. Amigos, Jesús en el Evangelio de hoy mostró que es tremendamente importante adherirse a la verdad doctrinal, porque hay personas que dicen que a Jesús no le importaban las doctrinas. Básicamente lo único que vino a hacer Jesús es enseñarnos el amor, pero que no importaba lo que nadie creyera, que cada cual podía creer en lo que se le antojase. Lo importante es que amara. No, amigos, el Señor está corrigiendo a los saduceos y les está diciendo que esa doctrina que niega la resurrección, que niega la existencia de los ángeles, que niega las realidades sobrenaturales, que niega el más allá, no es doctrina bíblica. El Señor está mostrando la importancia de seguir una adecuada doctrina. No estamos diciendo que ser cristiano se reduzca a seguir una doctrina, porque los filósofos casi que reducen su vida a seguir doctrinas, y los cristianos no simplemente seguimos una gran filosofía. Obviamente los cristianos seguimos a una persona, a la persona de Cristo. Es un acontecimiento con el que nos hemos encontrado y ha cambiado nuestra vida. Pero no es menos importante el hecho de cumplir aquello que Jesús nos enseñó. Y eso está en la palabra de Dios, que llega a nosotros escrita y transmitida oralmente a través de lo que se conoce como tradición, y esto está auténticamente interpretado por el magisterio de la Iglesia. Por eso, en medio de tanta confusión, queridos amigos, nuevamente vamos al catecismo de la Iglesia Católica. Lo que se salga del catecismo
no lo crean. No importa quién lo diga, pero nosotros mantengámonos firme en lo que aparece en el catecismo, que es lo que durante 2000 años hemos creído. Segundo, ¿quién interpreta la palabra de Dios? El Señor le dice entonces a los saduceos: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Familia, aquí el Señor está haciendo una explicación de la palabra de Dios. El mismo verbo del Padre, la misma palabra de Dios encarnada, está explicando la palabra de Dios escrita. Está explicando adecuadamente en qué consiste la famosa ley del levirato. Y esto es importante, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene varios sentidos. Hay un primer sentido que es el sentido literal. El sentido literal es el sentido que se ajusta exactamente a los acontecimientos, a las palabras que se dicen. Es el sentido que responde a la pregunta ¿qué dice el texto? Es decir, de allí se deducen las doctrinas. Por ejemplo, en el texto de hoy estamos viendo que el Señor está corrigiendo a los saduceos que tenían doctrinas erradas. Pero también existe un sentido espiritual del texto. Y podríamos decir que ese sentido responde a la pregunta ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto a mí? Obviamente estoy simplificando un poco esto, es algo más complejo de lo que estoy diciendo, porque dentro del sentido espiritual está entonces el sentido anagógico, el sentido alegórico, el sentido moral. Pero para efectos de esta meditación, digamos que ese sentido espiritual es el sentido que responde a esa pregunta, ¿qué me dice el texto? Entonces, ciertamente, un texto tiene una doctrina clara, una doctrina que el magisterio de la Iglesia nos muestra con claridad qué significa. Pero a mi vida, a mi realidad particular, al momento histórico que estoy viviendo, pues me va diciendo una cosa u otra. A todos nos sucede que un mismo evangelio nos dice hoy una cosa y al año siguiente nos está diciendo otra. ¿En sentido literal? No, en sentido literal el texto dice lo mismo. Pero en un sentido espiritual, claro que la palabra va respondiendo a las necesidades de cada persona. Porque es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y por consiguiente, habla al hombre de todos los tiempos. Tiene respuestas para cada circunstancia histórica. Para no enredarnos entonces en falsas interpretaciones, debemos comprender que el magisterio de la Iglesia, el magisterio vivo de la Iglesia, es el auténtico intérprete de la palabra de Dios, fundamentalmente en su sentido literal. Repito, espiritualmente hablando, ya el Evangelio nos puede ir diciendo cosas particulares a nosotros, pero toda interpretación espiritual debe tener como base la interpretación literal. Por eso siempre debemos buscar qué ha dicho la Iglesia respecto a ese texto bíblico que estamos analizando. Tercero, no sigas a un Dios de muertos. El Evangelio concluye con estas increíbles palabras de Jesús. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Familia, es contundente este argumento que presenta Jesús a los saduceos. Recordemos que ellos solo creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Y resulta que el pasaje de la zarza ardiendo es un pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Por consiguiente, el Señor les va a argumentar a los saduceos con un texto en el que ellos creen. Y como ellos decían que básicamente la persona muere y ahí acaba su existencia, que no existe un más allá, que no existe una vida de ultratumba, el Señor entonces les va a decir cómo es que Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si se supone que ellos ya estaban muertos. Abraham, Isaac y Jacob vivieron, por supuesto, antes que Moisés. El Señor les está diciendo a los saduceos, explíquenme en esto. La respuesta es sencilla. Es que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Tanto Abraham como Isaac como Jacob siguen vivos ante el trono de Dios. Están vivos. Su alma persiste después de la muerte. Esto es un tremendo argumento que les presenta el Señor al punto que ellos no son capaces de rebatirlo. Y si su alma persiste después de la muerte, significa que volverá a unirse a sus cuerpos el día de la resurrección. Hasta aquí la parte, digamos, doctrinal, pero hay una enseñanza espiritual para nosotros.
¿seguimos nosotros a un Dios de vivos o a un Dios de muertos? Amigos, no sigamos a un Dios de muertos. El Evangelio nos dice permanentemente que Jesús es vida, que Él nos vino a traer vida en abundancia, que quien le sigue a Él recibirá un agua que salta para la vida eterna. El Evangelio nos habla permanentemente de vida en abundancia y de vida eterna. Y lo que trae esta vida eterna y esta vida en abundancia es precisamente la gracia de Dios que habita en nuestros corazones. De manera que es el pecado el que trae la muerte. Lo dice textualmente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos: por el pecado entró la muerte. Y es la gracia la que trae la vida. Nosotros somos los que decidimos. Si queremos seguir al Dios de la vida, entonces preocupémonos por estar en gracia. Si queremos seguir al Dios de la muerte, entonces simplemente dejemos nuestra vida en pecado. Amigos, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos hoy meditando este Evangelio quiere seguir a un Dios de muerte, al Dios de los muertos. Podemos hablar incluso con nombre propio de ese Dios de los muertos. Dios con D minúscula, por supuesto. Satanás, el padre de la mentira. Satanás, el que ama la muerte. En cambio, tú y yo no servimos a ese falso Dios, a ese príncipe de este mundo. Tú y yo estamos llamados a servir al Dios que da vida, al Dios que con la resurrección de Cristo nos dio vida eterna. Oremos. Amado Señor, venimos de nuevo ante tu presencia, hoy para pedirte perdón por todas las veces en que he creído saber más que tú, por todas las veces en que he interpretado a mi amaño la palabra de Dios, en que la he torcido para que cumpla mis caprichos en vez de someter mi voluntad a aquello que tú me enseñas. Pero también en muchas ocasiones, Señor, te he orado tratando de someter a mi voluntad tu poder. Y por eso te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque a veces me he comportado como si creyera que yo sé más que tú. Hoy el Evangelio me exhorta y hoy me someto enteramente a tu palabra. Dejo a un lado mi capricho y ahora quiero solo obedecerte a ti, porque sé que obedeciéndote a ti encontraré vida en abundancia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no sabes más que Dios. Segundo, ¿quién interpreta la palabra? Tercero, no sigas a un Dios de muertos. Compromiso. Vamos a tratar de conseguir una Biblia personal que vamos a leer frecuentemente para que la palabra de Dios transforme nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.